que se organiza desde la Dirección de Investigación y Posgrado del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Me permito presentar a la alumna y a los alumnos que hoy día exponen, a los comentaristas que nos acompañan. En primer lugar, tengo el gusto de presentar al maestro Ildefonso Palemón Hernández Silva. Él tiene una amplia experiencia en temas de desarrollo rural, así como en temas de extensión y difusión ambiental. Buenas tardes, maestro. Muy buenas tardes, es todo un gusto estar con todos ustedes. Gracias. Nuestro segundo comentarista es el doctor Saúl Alejandro García. Él es profesor investigador de la Universidad Pedagógica Nacional, siendo la educación para la sustentabilidad ambiental y el cambio climático una de las líneas en las que se especializa. Buenas tardes, doctor García. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos y todas. Nada más aclaro, Alejandro es mi apellido. Ah, es apellido. Sí, Okay. sí, bueno, es una historia larga, pero Alejandro es mi apellido, pero igual mucho gusto y estamos aquí atentos a lo que ustedes comenten y para poder aportarles. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Por último, como ya les mencioné, yo soy Roberto Muñoz, yo soy maestro en estudios regionales en medio ambiente y desarrollo, y pues he tenido experiencia en la formación de redes colaborativas en educación y cambio climático desde el sector gubernamental. Pues bien, el día de hoy vamos a escuchar tres proyectos que forman parte del programa de educación, vamos a escuchar tres proyectos. El primero se titula Programa de Educación Ambiental No Formal, enfocado a los servicios ecosistémicos que brinda el Parque Ecológico Los Dínamos en la Alcaldía Magdalena Contreras. Posteriormente vamos a escuchar el trabajo Ciencia Ciudadana y Biodiversidad para la Conservación del Paisaje en el Parque Nacional del Tepeyac. Y el tercer trabajo es sobre la recuperación de la Sierra de Guadalupe en la Alcaldía Gustavo Amadero desde un punto de vista sustentable para la conservación. Bien, la dinámica que vamos a seguir es cada estudiante va a tener 10 minutos para presentar su avance de investigación. En la medida que ellos vayan presentando, yo les indicaré cuando les falte un minuto para que abreven su tiempo. Una vez que terminen, nosotros como comentaristas haremos lo pertinente en un lapso de tiempo de 10 minutos. Quizá pudiéramos intentar disminuir un par de minutos nuestra intervención con la intención de poder terminar en tiempo, pero lo pongo solamente ahí como una consideración. Es importante señalar que las preguntas que ustedes quieran hacerle a los expositores deben incluirse en el tiempo señalado para la retroalimentación. De hecho, pues lo que se sugiere es que ustedes puedan tomar nota de los comentarios y pues darles como el tiempo pertinente para digerirlos. Esto porque, bueno, el instituto nos sugiere que la dinámica no implica tiempos de réplica por parte de los estudiantes, y bueno, por lo que entonces deben analizar y considerar con sus respectivos directores de trabajo lo que aquí se comente. Bien, en la ronda de retroalimentación iniciaremos con la intervención del maestro Ildefonso Palemón y posteriormente el doctor Saúl Alejandro hará lo pertinente y yo concluiré. Bien, vamos a iniciar entonces con el trabajo de Mariana Padilla Jiménez. Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sí, buenas tardes. Como mencioné anteriormente, tu trabajo se titula Programa de Educación Ambiental No Formal, enfocado a los servicios ecosistémicos que brinda el Parque Ecológico Los Dínamos en la Alcaldía Magdalena Contreras. Repito, porque interpreté mal. Parque Ecológico Los Dínamos, Río Magdalena, de la Alcaldía Magdalena Contreras. Así es. Entonces, bueno, te puedes compartir pantalla si lo deseas. Claro. Y pues, repito, por espacio de 10 minutos te pido nos expongas el ejercicio
De acuerdo. El micrófono es tuyo. Gracias. Uy. ¿Ya se observa? Aún no. No. Uy, creo que... Listo. No sé si ya logran observarlo. Todavía no. Ya, disculpen. Ahora sí. Listo, está cargando. Perfecto. Listo, ya podemos verlo. De acuerdo. Bueno, pues buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Mariana Padilla Jiménez. Soy alumna de la maestría en Cambio Climático y Biodiversidad y les voy a presentar mi proyecto, que es una estrategia de educación ambiental no formal enfocada a los servicios ecosistémicos que brinda el Parque Ecológico Los Dinamos, Río Magdalena, de la Alcaldía Magdalena Contreras. Mi docente director de trabajo terminal es la maestra Linda Marlene Yáñez Pérez. Comenzamos. Bueno, como sabemos, pues en las últimas décadas pues se ha presentado una rápida transformación pues de nuestros ecosistemas. Esto es pues resultado principalmente de las actividades humanas y pues de la forma en que nosotros nos hacemos o nos apropiamos de los recursos naturales. Fenómenos como la deforestación, el cambio climático, la desertificación y el crecimiento desordenado pues de la población pues ha puesto en riesgo a las comunidades biológicas y pues como ende a los servicios que los ecosistemas nos proporcionan. Como sabemos, pues el cambio climático es uno de los grandes problemas a los que pues se enfrentan las sociedades actuales. Este fenómeno pues se ha ido transformando en los últimos años. Este fenómeno pues puede verse visto también como un desequilibrio de nuestras sociedades, ocasionada pues por la falta de integración pues de estas. Este desequilibrio pues va basado más en valores y acciones que tanto como individuales y como de gobierno pues en muchas ocasiones no se tiene. Y como sabemos pues la sociedad civil es un actor esencial para pues lograr este cambio, que en conjunto con la educación ambiental pues podríamos llegar a sensibilizar y concientizar a la población sobre pues esta estrecha relación que hay entre el ser humano y pues el medio ambiente. Pues tomando como base algunos estudios que he observado, que he analizado. Uno de ellos es de un estudio que se aplicó en la zona mencionada en el Parque Ecológico Los Dinamos, en la Alcaldía Magdalena Contreras, Ciudad de México, sobre si la sociedad tiene algún conocimiento o no de los beneficios o de las temáticas ambientales. Este análisis resultó que, pues la verdad, no, la mayoría de las personas no tienen ese conocimiento. Y bueno, en mi experiencia propia de visita a este parque, he deducido que pues la mayoría de las personas que visitan este parque pues no presentan conocimientos básicos para comprender pues los problemas ambientales y lo importante que es este pulmón para nuestra ciudad. De igual manera, pues no conocen los servicios que nos brinda esta zona de conservación y esta problemática pues ha llevado consigo a que pues se siga contaminando, que esta área siga teniendo grandes impactos y por supuesto el cambio climático se encuentre presente en esta zona. Por esta razón, como sabemos en la Ciudad de México, son muy pocos los lugares con bosques conservados. Uno de ellos es el Parque Ecológico Los Dinamos. Solo cuenta con el 4% del suelo de conservación. Y pues dentro de este parque se encuentra el único río vivo que es de suma importancia, el río Magdalena.
Entonces, también por los servicios ecosistémicos que brinda, que pues tenemos de los 4 rubros, que son regulación, provisión, culturales y de soporte, teniendo en cuenta que pues es una zona con gran valor ambiental. En este mapa quiero comentarles que el suelo de conservación es el que predomina en la alcaldía. Como vemos, el 82% de ocupación de esta alcaldía es suelo de conservación y el 18% solo es para zona urbana. Entonces, es de suma importancia que se cuide esta área. Por esta razón, el objetivo de mi investigación es elaborar una estrategia de educación ambiental no formal que consiste en un programa de educación ambiental. Este va a ir dirigido a los usuarios del Parque Ecológico Los Dinamos. Este programa estará enfocado en informar a los visitantes locales y foráneos, dándoles a conocer la importancia de este sitio y pues de los servicios ecosistémicos que nos brinda. Como objetivos particulares, pues voy a describir el perfil de los usuarios del parque, voy a considerar aspectos socioculturales y económicos, así como su conocimiento sobre los problemas socioambientales que existen en el parque. También voy a determinar el tipo de actividades que voy a emplear en el programa de acuerdo a los datos arrojados de mi primer objetivo particular y después voy a organizar con las autoridades de la alcaldía Magdalena Contreras el pilotaje de algunas de las estrategias que contenga este programa de educación ambiental. Como método voy a utilizar el método cualitativo. Como menciona Regín, el método cualitativo se ubica pues a menudo en la observación participante, las entrevistas semiestructuradas, el trabajo de campo y el estudio etnográfico. Siendo así que estas van a ser mis herramientas para yo lograr obtener mis objetivos. Voy a realizar visitas de campo. Aquí voy a definir en qué puntos voy a aplicar los cuestionarios. También voy a identificar a las personas o a los informantes claves. Esto lo voy a realizar directamente en el Parque Ecológico Los Dinamos. También voy a realizar cuestionarios. Esto para poder identificar los aspectos socioculturales y económicos de los usuarios. También para saber si realmente las personas conocen los problemas socioambientales que pues predominan en el parque. De igual manera se llevará a cabo directamente en el parque. Voy a realizar entrevistas semiestructuradas, pero no solo a los informantes claves, sino también voy a entrevistar a funcionarios de la alcaldía, a comuneros, a vendedores del parque y a organizaciones civiles que estén interesadas en la conservación de esta área. Esto lo voy a llevar a cabo directamente en el parque, en oficinas de la alcaldía y en algún sitio público de interés. En la observación participante, pues voy a tener interacción con pues el informante clave. En este caso será con los vendedores y los comuneros que de cierta manera tienen más contacto y están más presentes en la zona, entonces tienen un poco más de conocimiento de los problemas que derivan en este parque. Para realizar las actividades, voy a realizar una revisión bibliográfica sobre los programas de educación ambiental que se encuentren vigentes y que de una u otra forma sus actividades pueda quedar bien con la temática que tengo. Entre los avances que tengo sobre mi proyecto, tengo una vinculación con la alcaldía, tengo el apoyo directo de la Dirección General de Ecología y Sustentabilidad a cargo del doctor Manuel Hernández González y el apoyo de la Jefatura de Unidad Departamental de Promoción, Fomento de la Educación Ambiental y Producción Forestal a cargo de la licenciada Nelly Gallegos. También tengo un acercamiento con una asociación civil que se llama Proyecto Jalaquén, Música y Cine por la Tierra. Esta asociación civil está muy interesada tanto en el cuidado del río
como del bosque. Entonces, hay muy buena relación con ella y también tengo un acercamiento con la comunidad comunal. Por el momento solo tengo conocimiento de la persona que es presidenta de esta comunidad, pero todavía me falta un poco para para comunicarme con él. En revisión bibliográfica de mis programas de educación ambiental, han sido estas las bibliografías que he retomado y he tomado en cuenta para la propuesta de mi programa. Y pues bueno, por el momento sería todo y les agradezco su atención. Reitero mi nombre, Mariana Padilla Jiménez, y les dejo mi correo electrónico de contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Pues vale, no, ya no te avisé que te quedaba un minuto porque ibas bastante bien. Te agradezco el cumplir con esto. Bueno, pues vamos inicio a los comentarios. Iniciamos, como comentamos, con la participación del maestro Ildefonso Palemón. Por favor, maestro. Sí, muchas gracias. Pues Mariana, el tema sin duda es importante, es crucial y es una situación bien localizada, pero que refleja una problemática muy generalizada a su vez, de manera que lo que ahí se haga puede repercutir en otros espacios, en otras problemáticas. Es un tema, por lo tanto, pues, de importancia, no solamente local, sino que va más allá. Hay que ver el fenómeno que estás atendiendo, la mayor complejidad que ésta tiene. Hay una clara intención, obviamente, de incidir para la mejora, para que se conozcan los servicios ecosistémicos, para que al conocer de ellos se pueda preservar la naturaleza, los ecosistemas, los servicios ambientales, en fin, todo lo que hay asociado a la naturaleza. Y en esto, desde luego que es importante el papel que están teniendo quienes se encuentran ahí, quienes visitan el lugar y que pues hay alguna incidencia de ellos. En este sentido, has mencionado pues, varios de los actores, de los agentes, y quizás esté haciendo falta algo más. Yo me preguntaba mientras exponías, desde luego, va enfocado en la educación no formal, y esto pues se ve en cierto tipo de actores, en un tipo de actores, ¿no? Pero pues también van los estudiantes de diversos grados, de diversas instituciones, la gente que está en el medio académico, seguramente también visita. Y ahí la parte formal de la educación ambiental queda fuera de tu objeto de estudio, de las pretensiones que tienes. Quizás ahí se complemente muy bien con algo que estén haciendo, vayan a hacer o puedan hacer algunos de tus compañeros o compañeras. Y quizás sea bueno saberlo, ¿no? Y si no hay nada previsto, bueno, hacerlo visible como un área de oportunidad para nuevos trabajos o en la medida de lo posible, quizás si no desarrollar esta parte educativa formal, sí mencionarla, sí hacerla visible en el estudio, sí referirte a ella en las recomendaciones, inclusive en el propio análisis de la problemática. Es decir, ver, mostrar y decir la problemática en todo su conjunto, en todas sus implicaciones, con todos los actores que tienen que ver, aunque no vayas a abordar a todo ello. Pero sí, al dejarlo, pues posibilita que haya, digamos ahí, una atención, que llamas la atención a otros estudios, a otros actores, a la autoridad, por ejemplo. También me preguntaba yo, ¿y los gobiernos?
bueno, también tienes contemplado, decías ahí, pues visitar, ver a la gente de la alcaldía. Desde luego es el actor, digamos, local más inmediato, pero desde luego que hay actores que están más allá, no en la inmediatez, pero sí con incidencia, porque el territorio, pues obviamente no es solamente de una competencia que quede en la alcaldía, pues, sino que va, obviamente, más allá a otros órdenes de gobierno. En este sentido también ahí es importante tener en cuenta esto, si no para trabajarlo, sí para hacerlo ver, sí para mencionarlo, como en el caso de la educación formal, sí para decir, ojo también por acá, porque la atención a la problemática, pues no la voy a agotar con lo que yo estoy haciendo solamente. Hay otros espacios más de acción o de interacción. Perdón. Entonces, esto es lo que estaba viendo, pero por otra parte, decir finalmente, no me fijé en el tiempo y ahora no recuerdo el que tengo, no vaya yo a pasarme, pero ahí me dicen. Tenemos, de hecho, tiempo reducido, ¿no? En global. Lo último que comento es el aspecto educativo, desde luego que es central, es crucial. Pero hay otras esferas también que tienen que ver con la afectación a los ecosistemas. Y en esto también es importante no perderlo de vista, nuevamente hacerlo visible, porque la parte educativa sí es crucial, pero ¿qué pasa con las actividades económicas? Que pudiera haber, quizás aquí no porque esté regulado, pero y si hay actividades económicas y entonces estamos también hablando no solamente de visitantes, sino de gente que extrae recursos, hace uso de recursos, en fin, que tenga alguna actividad, ahí también quizás ya estamos hablando de otro tipo de actores. La recomendación pues ahí en general, el comentario en general es ver en toda la complejidad, aunque no lo vayamos a tratar en el análisis, cuáles son los diversos elementos que afectan, que tienen que ver el fenómeno que estamos mencionando, que estamos abordando, para que no se vaya a pensar que se olvidó, que se dejó de lado y que con una sola acción o un conjunto de acciones se vaya a atender la totalidad de la complejidad de la problemática. Son muchos actores, obviamente, son muchas acciones que también seguramente se requieren. Eso sería todo por el momento, Mariana. Muchísimas gracias por sus comentarios. Muchas gracias, maestro Ildefonso Palemón. Muchas gracias por el tiempo. Ganamos 4 minutos con su intervención. Muchas gracias. Doy la palabra al doctor Saúl Alejandro. Hola, ¿cómo estás, Mariana? Primero, te felicito por el esfuerzo que haces, tratar de hacer un trabajo de esa naturaleza, la importancia que tiene la recuperación de espacios, sobre todo en la ciudad, ¿no? Que son poco de los pocos pulmones que aún tiene la ciudad y que merece ser conservado. Es más, a mí me hubiera gustado haber revisado de manera general la estructura de tu trabajo, pues para darte una mejor orientación, ¿no? Porque a veces el tener pues un poco espacio para con lo que nos estás mostrando nos limita en muchas situaciones, ¿no? Pero bueno, yo quisiera ser muy breve en mis comentarios porque por el tiempo que desafortunadamente 10 minutos no nos da para mucho. Fíjate que coincido mucho con el maestro Ildefonso. Yo veo ausente el asunto de la educación no formal. Ese es el principal tema, según veo, y tu preocupación. Fíjate que yo identifico 2 elementos importantes dentro de tu trabajo y yo creo que es por ahí por donde tienes que ir acotando tus situaciones. O sea, yo identifico 2 actores, ¿vale? Mira, los actores que son los agentes locales, que en este caso es la comunidad propia, la alcaldía, o sea, las autoridades locales. También por ahí identificó la misma comunidad y por ahí mencionaste una organización de la sociedad civil que es la que de alguna manera está interesada ahí en el asunto.
Entonces, ahí tienes una situación de objetos de estudio donde están encaminados hacia, digamos, la cuestión de la gestión y la gestión administrativa, la cuestión de la política pública, de cómo estos actores de alguna manera están definiendo líneas y acciones orientadas a fomentar la preservación y conservación del lugar. Yo creo que esa es una línea que yo visualizo así a vuelo de pájaro, y sin embargo dejas en ausencia lo que también comentaba el maestro Ildefonso Palemón, el asunto de los actores, o sea, porque a final de cuentas tu preocupación va más hacia las personas que llegan al lugar. O sea, tú mismo lo mencionas, ¿no? Dices, hay una preocupación tuya porque no, las personas carecen de, pues, esto que se llama cultura ambiental, y que, bueno, ahí podemos discutir también ampliamente, y que yo te recomendaría que en tu marco teórico debieran de aparecer estas categorías, ¿no? El asunto de la gobernanza, que me parece que es importantísimo, y ver la relación que hay entre los actores locales, es decir, la autoridad y todo lo demás para el diseño de estas políticas, y finalmente cómo estas políticas las asimila la comunidad, las lleva a cabo, si es que las lleva a cabo, si las asimila, yo creo que ahí es uno de los puntos importantes como parte del diagnóstico. ¿Para qué? Para que tú puedas determinar, a final de cuentas, las acciones que las personas de la comunidad, que son los actores inmediatos, ¿verdad? Son los que establecen las estrategias. Y ahí yo me pregunto muchas cosas, ¿no? Me pregunto, bueno, pues qué tipo de estrategias, tú no lo mencionas. Fíjate que a mí me hubiera gustado ver tus preguntas de investigación para ver en qué sentido van tu trabajo. Si, para mí me suena más un proyecto de intervención. Y yo creo que en ese sentido debes de tener la finura y la situación teórica, incluso metodológica, para poder establecer qué tipo de propuestas son las que tú estarías trabajando con los actores. Es decir, dentro de la educación no formal, ¿no? Pero esto lo tienes que trabajar mediante un diagnóstico. O sea, el punto de partida para mí sería el diagnóstico. Y este diagnóstico tiene que ver, insisto, con los actores. O sea, desde lo general, que en este caso, y lo mencionaba por ahí el ponente, que me encantó su ponencia, hablaba de las cuestiones de la política, por eso hablo de la gobernanza, ¿verdad? El asunto de la política, pero a final de cuentas, ¿cómo llega, cómo aterriza con los actores locales? Una vez que tengas este panorama, ahora sí, me voy a trabajar con ellos para ver qué estrategias de educación no formal pudieras tú establecer. Y es ahí donde yo creo que vale mucho la pena que tú investigues, indagues, a partir de la experiencia de otros trabajos de otras regiones, de otros pues trabajos ahora sí de educación ambiental para la sustentabilidad, yo diría de corte comunitario, para que tú tengas esos elementos y digas, puedo utilizar algunos de estos modelos, trabajarlos con las personas, porque es una parte muy importante, el trabajarlo con las personas, ¿no? Porque yo veo que tu trabajo tiene una orientación, sí, fundamental de investigación, pero más de acción. Y quizás mi sugerencia sea trabajar un poco la investigación-acción. Esa sería como que una propuesta, pero también desconozco tus tiempos, esto es muy importante. O sea, yo desconozco tus tiempos, yo no sé cuánto tiempo te quede, si todavía tengas, digamos, no sé, todavía un par de meses para que tú llegas a implementar esto. Si tú ya tienes avanzado, bueno, pues mi opinión sería que con lo que tienes avanzado, hagas insisto, como que un mapa mental acerca de las autoridades, cómo se conectan los programas, cómo lo trabajan, cómo lo visualizan, cómo ellos incluso lo aplican, porque una cosa es cómo desde los actores visualizan cómo aplicar, y otra cosa muy diferente, cómo el usuario, que en este caso son la gente que llega al lugar, cómo lo asimila. Y que ahí son cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, una cosa es la visión de la autoridad, la visión de la comunidad, y otra cosa es la visión que tienen los propios actores al momento de que están en el espacio, ¿no? Y aquí es donde quizás habría que repensar un poco, lo digo a vuelo de pájaro, a repensar un poco el asunto de tus instrumentos, es decir, ¿qué estás preguntando? ¿No? Por eso yo sería de la idea, pues, conocer con mayor profundidad un poco tu problemática, tus preguntas, porque a veces tus objetivos, que por ahí los vi como que de repente a mí me brincan,
al no haber una claridad en la educación no formal, ya lo decía el maestro Ildefonso, ¿no? Dice, yo no veo lo no formal, o sea, la educación no formal, y yo tampoco lo veo. Entonces, es ahí donde sí necesitaríamos, pues, que tú te sientes, que analices desde el título las preguntas y objetivos para que haya una concordancia, ¿no? Y bueno, pues yo te podría seguir dando más situaciones, pero creo que con lo que te acabo de comentar de momento, bueno, pues con mucho gusto, ¿no? Entonces, pues ese sería mi comentario, Mariana. Yo creo que sí tienes un buen avance, pero creo que estás en un momento importante de sentarte a repensar un poco la estrategia, diría yo, y eso implica la estrategia metodológica, ¿no? Con mucho gusto, a la orden estamos. Al final les doy mi correo a los compañeros y con gusto echamos ahí un palomazo. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias, doctor Alejandro. Quizá también pueda servir a Mariana si ahora en el chat nos comparte el correo para que ella lo pueda tener más pronto, quizá para no quiero pensar que se nos pierde la dinámica que ahorita traemos y facilita. Además de que aquí hay bastantes alumnos que seguramente van a abordar este tema en sus trabajos de investigación y les puede interesar por ahí hacer algunas consultas. Bien, muchas gracias, doctor Alejandro, por los comentarios. Voy a iniciar con mis aportes. Vamos muy bien en tiempo. Y bueno, Mariana, pues de nada, gracias por la exposición que nos has brindado. Yo solamente quería hacer un par de aportaciones, tres. Mi primer comentario es, te escuché hablar de problemas, de fenómenos. Hablaste de deforestación, de cambio climático y crecimiento urbano, como los problemas que hoy día motivan la vulnerabilidad del suelo de conservación de la Ciudad de México. De ahí me surge la duda de cómo se enlaza con los actores con los que tú vas a trabajar. Mencionaste e hiciste énfasis en los usuarios del lugar. Y desde ahí viene mi inquietud, ¿no? ¿Cómo estás construyendo el fenómeno que ocurre en el suelo de conservación para relacionar visitantes con estos fenómenos? El visitante acude a los dínamos a desayunar quesadillas, a recorrer el bosque, a alejarse de la ciudad. Y en ese sentido, ¿cómo estaríamos pensando que debiera ser su formación? ¿Cuál deberían de ser la sensibilización, si así le podemos llamar, que ellos debieran adquirir para acudir a un lugar de este tipo? Y me parece que ahí hay un desfase con los problemas que nos estás comentando. La deforestación hoy día pues, es incluso asociada con los propios comuneros. Y ahí hay un tema importante de uso de suelo, de bienes comunales, es otra situación, ¿no? Si hablamos de cambio climático, es otra la dimensión, y desde luego que si hablamos de crecimiento urbano, es otra la dimensión. Entonces me parece que ahí hay que dejar con mucha claridad en la pregunta detonadora, ¿por qué estoy relacionando usuarios con la conservación de los dínamos de Contreras? Me parece que ahí hay un vacío importante. Como bien comentó el doctor Alejandro, deseable ver la pregunta detonadora y las preguntas subsidiarias para comprender la manera como estás vinculando los elementos de este sistema complejo que estás queriendo estudiar desde la perspectiva de la educación no formal. Segundo comentario, vale la pena que revises la historia del suelo de conservación de la Ciudad de México, porque hoy día tenemos una secretaria de Medio Ambiente en el gobierno central que estuvo a cargo de la Dirección General de Educación Ambiental, y hoy día estás hablando de fenómenos, de problemas que ya ocurrían hace 20 años cuando ella era directora de Educación Ambiental en la SEDEMA. ¿Qué pasó con la educación no formal en esta ciudad? ¿Cuáles son los diagnósticos? ¿Cuáles son los resultados de una gestión ambiental que pretendió sensibilizar a la población de la importancia del suelo de conservación y sus servicios ambientales? Han pasado más de 20 años de un gobierno diferente en esta ciudad
y vale la pena revisar, pues, qué se hizo y qué no debemos volver a repetir como errores si es que tú los detectas, ¿no?, en la educación no formal. Entonces, me parece que el sector, en tu análisis, hablar de gobierno central es importante porque desde allá se definen numerosas directrices. Y ahí viene mi tercer comentario. Hoy día hay una cantidad importante de recursos del gobierno central dedicados al programa de recuperación del río Magdalena. Así lo ha manifestado Claudia Sheinbaum, así lo ha manifestado Marina Robles en diferentes intervenciones. Hay dinero, hay iniciativa. En teoría, este gobierno tiene metas para los próximos 3 años. ¿Cuáles son esas metas y cómo las puedes vincular con el ejercicio que tú estás realizando? Porque en teoría sus metas se relacionan con muchas de las preguntas que tú estás haciendo, de cómo la ciudadanía percibe y se relaciona con un suelo de conservación que efectivamente cada día va siendo menos. Entonces, por ahí irían mis tres comentarios al ejercicio, Mariana. Ok, muchísimas gracias. Vale. Al contrario, esperamos que nuestros comentarios sean oportunos. Ahí estamos para lo que requiera revisar. Me parece que esta sesión ya mañana está en YouTube disponible para que la vuelvas a escuchar y pues por ahí cualquier duda la retroalimentemos. Muchísimas gracias. Al contrario. Bien, pues vamos a pasar, si no hay inconveniente, a nuestra siguiente sesión. Vamos muy bien en tiempo, lo logramos, lo estamos logrando. Vamos a escuchar la presentación de Miguel Ángel Rodríguez. Ya había llegado por acá, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Miguel Ángel nos va a hablar de un trabajo que titula Ciencia Ciudadana y Biodiversidad para la conservación del paisaje en el Parque Nacional El Tepeyac. Adelante, Miguel Ángel, tienes 10 minutos. Miguel Ángel, no sé si alcanzas a ver mi cámara y ves que estoy levantando la libreta roja. Ok, sí, maestro. Ok, ¿con esto crees que sea suficiente para avisarte que te queda un minuto? Ok, sí. Vale. Sí, sí. Entonces, si gustas empezar. Ok, voy a poner toda la pantalla. Ya está cargando, ya la vemos. Perfecto, gracias. Bueno, pues buenas tardes. Como dijo el maestro Roberto, pues bueno, el título es Ciencia Ciudadana y Biodiversidad para la Conservación del Paisaje en el Parque Nacional del Tepeyac. Bueno, voy a tratar de ser un poquito más corto en lo que es el planteamiento y justificación para ir en la parte de la metodología. Pero bueno, para empezar, conocemos la situación de las ciudades, la tendencia actual pues de la concentración poblacional va hacia estos espacios, que bueno, más o menos en el año 2030 se postula que va a ser aproximadamente en México el 83% de la población que se encuentra en estos lugares. En este caso es la Ciudad de México, una de las principales ciudades de la República Mexicana. Y bueno, pues la importancia de esto es entender a la ciudad como un espacio en donde también la biodiversidad tiene una interacción, ya que estos espacios pueden tener áreas verdes, como los parques nacionales o parques urbanos, y bueno, estos a su vez pueden tener la biodiversidad nativa o introducida. Aquí nada más tenemos, espero nada más funcione aquí el paso de los años en un timelapse de 1984 al 2020, cómo es el crecimiento poblacional y bueno, cómo se marginan más estas áreas verdes. En este caso, tenemos lo que es la megaciudad, que es un término que se utiliza cuando las ciudades llegan a tener una población de 10 millones a mayor de 10 millones. Bueno, como vimos en el video anterior, es la parte norte de la ciudad. Tenemos que conocer cómo está ubicado el suelo de conservación y el suelo urbano. En este caso, vamos a hablar de la parte norte, que es la que menos suelo de conservación posee, y en este se encuentra el Parque Nacional del Tepeyac, uno de los 8 parques nacionales que tiene
la Ciudad de México, y bueno, que actualmente, debido a situaciones sociopolíticas, no han sido convenientes para su conservación. Bueno, perdón, esta es una de las delegaciones que tiene mayor densidad poblacional, junto con Iztapalapa. Bueno, además de esto, tenemos que comprender un poco el contexto histórico, que es el Tepeyac. Actualmente se le conoce más por el lado cultural religioso, y bueno, es importante entender que es parte de la continuidad de la Sierra de Guadalupe. Bueno, para esto es necesario entender que estas áreas naturales protegidas poseen todavía pues una riqueza biológica que puede ser estudiada en distintos aspectos. En este caso, los servicios ecosistémicos nos ayudan a comprender más el acceso que tenemos para aprovecharnos de ellos. A su vez, bueno, tenemos una imagen en la parte superior, que es la biodiversidad que se encuentra en toda la República Mexicana, desde tiempos, desde 1700 hasta el año presente. Y como verán, bueno, en la parte central está la parte más, con mayor número de estudios sobre biodiversidad. Al mismo tiempo, nos encontramos actualmente ante la pandemia del COVID-19, y bueno, esto a su vez ha ayudado de algún modo a contribuir con el desarrollo de plataformas digitales. Estas también han sido de diversas disciplinas y nos enfocaremos en lo que es en el conocimiento de la biodiversidad. Al final de cuentas, tenemos que las plataformas digitales han podido ayudar a eficientizar la información en su almacenamiento, en su tráfico de redes y pues en la contribución del conocimiento científico. Es así que planteamos que la ciencia ciudadana nos puede ayudar a contribuir de una manera menos jerarquizada, como es la información que pueda aportar personas que quizá no están enfocadas en conocimientos de ciencia. De ahí que venga el nombre de plataformas de ciencia ciudadana, ya que todos contribuyen a estas plataformas. Bueno, hablamos del Parque Nacional Tepeyac y la ciencia ciudadana, y al final tenemos que entender que estos espacios o territorios urbanos son parte del paisaje urbano. El paisaje urbano hacemos un pequeño hincapié, ya que se comprende a las áreas naturales a veces como por separado de lo que es el área urbana. Sin embargo, conforman parte de un paisaje. El paisaje viene de un concepto más hacia la arquitectura, sin embargo, nada más hacemos aquí la noción de que son espacios que tiene la sociedad y se presentan con expectativas y necesidades que están en continua transformación. Y estos pues, pueden tener usos científicos, culturales, sociales, económicos, de cambio climático, político, hasta en la planeación urbana, en el presente, en este caso, pues el Tepeyac. Bueno, nada más estos son imágenes de cómo se puede ver en distintas perspectivas. Y bueno, en medio está una imagen de José María Velasco, que pues antes de la mancha urbana tenemos un poco el contexto del lugar. Como marco teórico, pues bueno, tenemos lo que es el crowdsourcing. Prácticamente es una forma de cómo se suministran las plataformas digitales de ciencia ciudadana. Esto, en inglés, pues, quiere decir como la participación voluntaria y horizontal de las personas, en donde todos contribuyen en el crecimiento de estas plataformas. Hay distintos tipos de contribuir a la ciencia ciudadana, y bueno, nada más aquí mencionamos un poco cómo está el esquema de lo que sería en la parte izquierda los sensores sociales, es decir, la población. En la parte derecha, los sensores físicos, que serían pues las herramientas, por ejemplo, electrónicas, como los satélites, en este caso las computadoras o los celulares, y cómo al combinarlos podemos hacer uso de ellas para tener un uso de estas plataformas. Bueno, este es un marco, nada más, no lo voy a explicar todo porque nada más vamos a usar un tipo de ciencia ciudadana, pero aquí se caracterizan tres tipos de ciencia ciudadana, que es entre la más básica a la más compleja, la que es top-down transversal,
y la de transversal bottom-up, que prácticamente lo que aquí planteamos es usar una de las aplicaciones que se utilizan para el conocimiento de la biodiversidad, conocida como naturalista, en la que, en la siguiente, tenemos esta aplicación que se puede caracterizar como top-down o crowdsourcing, debido a que no hay como tal una participación de que el ciudadano modifique estas aplicaciones. Sin embargo, sí puede aportar información y, bueno, los científicos o los promotores, en este caso que sean los actores, hacemos una revisión de estos datos y, bueno, son los que se pueden vertir de acuerdo a las necesidades o estudios pertinentes que se hagan en este espacio. Bueno, al final de cuentas, tenemos que el seguimiento para una participación ciudadana debe ser un poco de acuerdo a la Asociación Europea de Ciencia Ciudadana, ya que es la que planteó cómo es que debe ejercerse un estudio de este tipo. Bueno, aquí nada más mencionamos un poco cómo está el nivel de información. Esta plataforma funciona con Conavio y a su vez, si se dan cuenta, está en un segundo lugar. Podemos ver como 4 espacios. La aplicación se llama Naturalista. Después, esta información vertida por los ciudadanos y también por los científicos contribuye al Sistema Nacional de Información Biológica, que puede complementarse, y actualmente está otra plataforma que se llama Enciclovida y a manera de almacén es una fuente de información ya filtrada por medios de ciencia para hacer un análisis de la riqueza biológica que se encuentra en las localidades. Nosotros usaremos Naturalista, ya que es un estudio de top-down o crowdsourcing, como les había mencionado. Como objetivos, pues es contribuir con el acervo de organismos observados por medio de estas plataformas digitales, Naturalista, e incentivar la participación ciudadana en el Parque Nacional El Tepeyac. Bueno, hay objetivos particulares y uno de estos, bueno, son 3, que es fomentar la participación de la ciencia ciudadana en el Tepeyac, difundir los proyectos que también se gestionan en la Sierra de Guadalupe y el Tepeyac, y, bueno, identificar a la comunidad participante, ya que podemos diferenciarlos. Bueno, a continuación nada más es cómo va a ser la metodología. Lo separamos en 4 pasos que consideramos que es la capacitación del personal, es decir, el uso de esta plataforma digital, y la convocatoria, que sería la difusión, ¿no? Esta convocatoria, pues debido a que es un área natural, debe estar en conocimiento de CONAM, SEDEMA o asociaciones civiles. Bueno, en tercer lugar tenemos la visita de los participantes. Estos van a estar guiados con el personal capacitado, y, bueno, al final se va a hacer la extracción de datos obtenidos, que sería en este semestre. Bueno, aquí nada más son unas imágenes para que vean cómo es que funcionan estas plataformas. La información, nada más aquí es un registro que se hace Miguel Ángel, ¿estamos en tiempo? Ok. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, un minuto supongo. Aquí nada más están los actores que van a participar para hacer conocimiento de estas actividades. Y, bueno, nada más contemplar la temporada. Hay una temporada que es de secas y de humedad. Aquí nada más está lo que es la plataforma, un poquito más detallado para hacer el filtro de datos. Y la obtención sería de esta manera, ¿no? Las observaciones, gráficas, histogramas, gráficas de pastel, y la comunidad, que es la que está participando en estos programas, ya sean de instituciones o usuarios. Bueno, como conclusiones son las que están a continuación. Y, bueno, es el uso de las plataformas digitales de ciencia ciudadana indispensables para el conocimiento de la biodiversidad en la localidad, contribuir en sus aplicaciones, facilitar la comunicación con la comunidad participante y, bueno, tener unas recomendaciones para futuros trabajos con estas aplicaciones. Pues muchas gracias. Sería
todo. Gracias, maestro. No pude ver la libreta, perdón, maestro, por la... Sí, no te preocupes. Bueno, sí me di cuenta, por eso te interrumpí, pero Gracias. vamos a adelantar tiempo. Maestro Ildefonso Palermo, por favor. Sí, muchas gracias. Pues gracias, Miguel Ángel, por la exposición, por la presentación. Veo que estabas ya mencionando conclusiones, pero bueno, me imagino que son preliminares, ¿no? A este momento del desarrollo del trabajo. Con el uso, con la puesta en práctica de las llamadas plataformas de ciencia ciudadana, ahora que estabas exponiendo, una de las preguntas que yo me estaba haciendo es si son suficientes para revertir los efectos negativos en el suelo de conservación, sobre todo el suelo de conservación, obviamente, porque, bueno, tiene la pretensión en su propio nombre de ser un recurso en el cual se limita el uso urbano para poder tener determinados servicios ambientales o medioambientales. Entonces, esto es lo que yo me preguntaba, si ya con estas plataformas descubrimos lo que nos hacía falta para detener el grave daño que hacemos a la naturaleza en general. Seguramente que nuestra respuesta ha de ser que no. Y en este no, lo que yo me pregunto enseguida es qué elementos, qué otros recursos se necesitan, cuándo y cómo los vamos a poner en práctica. Desde luego que no es una cuestión que toque, que desarrolles en el trabajo, ¿no? Pero es una cosa en la que hay que estar teniendo la atención presente, que hay que también hacerlo explícito en la presentación, en la introducción, en las conclusiones, en alguna parte del trabajo. Si hablamos de ciencia ciudadana, también yo me preguntaba, ¿no podemos hablar también de la ciencia de los pueblos indígenas? Algo, y más que algo, mucho tienen que decir del cuidado de la naturaleza, del cuidado del ambiente, porque hay otra filosofía, hay otras prácticas, hay otras maneras de entender a la naturaleza y por lo mismo de relacionarse con ella y como resultante de la convivencia, la armonía o desarmonía que puede haber bajo esta otra u otras, porque no es una, formas de relacionarse con la naturaleza. En la comunidad chatina del sur de Oaxaca, donde yo me encuentro, por ejemplo, como ocurre con muchas otras visiones de nuestros pueblos indígenas, la naturaleza son deidades, todas ellas, diversas deidades, y por lo tanto, estas deidades no son algo a lo cual acudo y invado y tomo sin consideración alguna. Al considerarse deidades, entonces hay que entablar comunicación, hay que pedir permiso, hay que agradecer, hay que reponer, hay que compensar. Y esto en otras visiones, en otras cosmovisiones, no necesariamente está presente. Entonces depende de la visión que hay, de los valores que hay, cómo es que podemos establecer diferentes relaciones con la naturaleza. Y aquí con las plataformas digitales, desde luego que es una forma de relacionarnos que busca relacionarnos con el medio que nos rodea. Y por eso la pregunta que hacía yo de ¿será suficiente con el uso de plataformas? ¿Será suficiente con la ciencia como la conocemos o la ciencia predominante? Y es ahí, pues, en donde entra en juego y tiene su importancia el aporte de pueblos indígenas, pueblos originarios de estas tierras,
particularmente pues en la zona en la que estamos hablando, fue una zona pues también habitada por los pueblos precolombinos. Entonces, esto es algo similar de alguna manera a lo que yo le decía a Mariana hace un momento, de cuáles son esos otros elementos que hay que tener en cuenta para que, si bien no los desarrollamos en el trabajo, porque no podemos abarcar todo, sí llamamos la atención sobre ellos, los dejamos como cuestionamientos para otros trabajos, como recomendación o como área de oportunidad para otras indagaciones y sobre todo para la actuación, porque con el uso de plataforma, desde luego que estamos haciendo cierto tipo de actuación ante nosotros mismos, ante la naturaleza. Una actuación determinada que tiene sus limitaciones y en este sentido también hay que mencionar el tipo de limitaciones que tiene el uso de la ciencia ciudadana, porque bien puede darnos información, bien puede darnos datos, pero también hay que ver la calidad de datos, la calidad de información, y si no nos vamos a quedar solamente con un cúmulo de información y con poco uso de ella, y sobre todo un uso crítico y propositivo. ¿Qué surge? ¿Qué se deriva a partir del reporte, por llamarlo así, ciudadano del estado de la naturaleza? Si no hay acciones, si no hay resultados, si no hay prácticas como resultado de tener información adicional, nueva información, mayor información, pues no estaremos avanzando mucho. Entonces ahí hay desde luego responsabilidad de los actores de la política, tanto del diseño como de la puesta en marcha de tales políticas. Entonces este panorama siempre hay que tratar de mostrarlo en la mayor amplitud posible para reflejar áreas que no vamos a trabajar, para decir áreas de oportunidad y para que también se plantee la posibilidad de otro tipo de estudios, de otro tipo de análisis, de acciones, porque creo que la gran pregunta que tenemos que hacernos siempre será en esta maestría, en el posgrado que también tiene el instituto, ¿qué tanto la ciencia actual abona a una efectiva transformación en la práctica ciudadana, en la práctica social respecto a la naturaleza, para que se conserve, para que se proteja, para que se enriquezca? Y muchas veces en el predominio de la ciencia occidental y del modelo de vida, a esto no se le presta vigente, no se le presta mucha atención, ¿no? Y precisamente son las escuelas, son los ciudadanos y son los jóvenes, desde luego, y son los académicos quienes tenemos que estar llamando la atención en esto. Pues eso sería mi comentario. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, aquí apunté ya todo. Gracias. Muchas gracias, maestro Palemón, por los comentarios. Damos la palabra al doctor Alejandro. Sí, bueno, primero me parece que es un tema importante el uso de la tecnología, pues para ir pues conociendo el espacio, ¿no? El espacio desde otra perspectiva, conocer la configuración, pues no solamente de urbana, sino de esto que tú llamas paisaje, ¿verdad? Y cómo la perspectiva de las personas puede cambiar a partir de otras miradas, y la tecnología nos proporciona justamente esas miradas, ¿no? Sin embargo, fíjate que yo creo que encuentro todavía, y bueno, un poco, volvemos al mismo caso de la compañera anterior, como no veo las preguntas claras, no veo los objetivos, es muy fácil perderse, ¿no? Y a veces las opiniones que uno genera, pues son como golpes de piñata, ¿no? A ver si latino a los comentarios, ¿no? De lo que tú tienes. Entonces, a veces sí es importante que nosotros tengamos un panorama. Sin embargo, viendo tu abstract, estaba revisando el correo,
Fíjate que yo veo aquí algunas situaciones que a mí me llaman la atención y que esto repercute justamente en la recopilación de datos que nos estaría dando otras posibilidades para que las personas puedan entender o puedan leer más bien información a partir de estos esquemas que nos proporcionan la información de las aplicaciones, ¿no? Fíjate, tú hablas de un concepto que me parece que es muy importante y que, bueno, me encanta a mí, por ejemplo, la plataforma que tiene que fue creada hace años, ¿no? La que tú estás apoyando para hablar del tema de la biodiversidad, ¿no? Después te metes con otro concepto, que es un concepto que en los últimos años ha estado vigente y que viene justamente de la etnoecología, que es el patrimonio biocultural. Y entonces fíjate que ahí hay una situación que tienes que aclarar en un marco teórico conceptual para que tengas claridad en los términos que utilizas. Una cosa es hablar de de la biodiversidad, y que me parece que la biodiversidad es un concepto pues súper amplio, porque puedes trabajar incluso el término que yo trabajo mucho, que es el término de la biodiversidad cultural, ¿no? Y entonces ahí tenemos otra situación, y que fíjate que en ese sentido me gustó mucho la palabra del maestro Ildefonso cuando habla de la visión que tienen los pueblos. O sea, no solamente podemos tener datos de lo que es la biodiversidad en términos ecológicos, en términos de flora y fauna, ¿no? O sea, lo podemos mapear incluso, pero cuando tratas, y por eso yo hablaba que tienes que tener claridad en los conceptos. Si tú hablas de biodiversidad, de patrimonio biocultural, entonces ahí es donde también tenemos que identificar dentro de la aplicación los lugares que son, digamos, importantes en el espacio y en el territorio y que son concebidos también como parte de una cuestión biocultural. Te voy a poner un ejemplo. Mira, yo soy antropólogo de formación. Yo trabajo algo desde hace muchos años, que son los espacios sagrados. Y los espacios sagrados son importantísimos dentro del territorio y el espacio. ¿Qué es un espacio sagrado? Me pregunto yo. Bueno, un espacio sagrado es aquel lugar donde se conjunta, no solamente, y visto desde la visión de nuestros pueblos, la cuestión de la naturaleza, pero confluye la cosmovisión, confluye en las ideas. Y más si tú estás hablando del Tepeyac. Fíjate, más si tú estás hablando del Tepeyac. O sea, no estás hablando de cualquier espacio. Y la importancia del Tepeyac tiene en las costumbres mesoamericana, bueno, sobre todo los pueblos ubicados en esa región, pueblos ancestrales, y que hoy tienen una importancia actualmente. Lo que te quiero decir, Miguel Ángel, es que las aplicaciones que tú tienes deben de tener esta mirada, esta facilidad, y que para mí sería fabuloso, no solamente ver el avance en cuanto a lo que hay todavía de flora y fauna, y lo que se conserva, sino también identificar estos espacios, porque las personas le dan una importancia a los espacios sagrados. O sea, el Tepeyac, y fíjate, estás hablando del Tepeyac, o sea, no estás hablando de cualquier lugar. Incluso si te vas a la cuestión, si revisas, y yo creo que sería muy bonito ahí que revisaras desde la cuestión de los mapas de aztecas, ¿no? Antes de llegar a los españoles, la importancia que tienen los espacios. Y cómo con el tiempo esos espacios, obviamente, la ciudad se los ha comido, ¿no? Pero conservan todavía esa esencia. Y entonces es ahí donde yo digo, wow, o sea, la aplicación sí puede tener una situación que va más allá de la cuestión del avance de la cuestión urbana, sino de incluso cuestiones de espacios que la misma ciudad se las ha tragado, se las ha comido. Me acuerdo mucho, por ejemplo, acá en este lugar que es acá en Naucalpan, este cerro que es donde está la ciudad de los Remedios, por ejemplo. O sea, la ciudad se lo tragó, pero la significancia que tiene aún en la memoria colectiva de ese espacio conservado, o sea, culturalmente hablando, le da otra sintonía, otra significación.
Y aquí estamos hablando de la significación que tienen los espacios, ¿no? Entonces, yo creo que es un trabajo muy bonito, pero que abuela de pájaro, cuando me empiezas a decir cosas, sí me quedan muchas dudas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me pregunto, bueno, ¿cómo vas a vincular la aplicación con el espacio y el territorio? Bueno, ya te di por ahí un norte, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la aplicación? ¿Cómo las personas contribuyen a la aplicación? ¿Qué aportes la aplicación va a tener más allá de pues solamente ser una situación que nos ayuda pues a entender, ¿no? No sé si la vas a promocionar, por ejemplo, para mí sería fabuloso que pusieras ahí, digo, si yo fuera tú, diría a los peregrinos cada 12 de diciembre, poner estas que hoy está muy de moda, estas, el QR, y con el QR los llevas así, paz, mágicamente, decir, wow, al peregrino decir, oye, estoy mirando la basílica, pero no desde mi visión, sino desde otra visión, y estoy identificando que ahí hay espacios y naturaleza y cosmovisión, o sea, no sé si me explico, a lo mejor estoy soñando, ¿no? Pero yo creo que yo reorientaría el trabajo, desconozco la naturaleza del mismo, y en ese sentido, fíjate que ahí sí vale la pena, insisto yo, en recuperar esos saberes, o sea, ahí mete la acción de los saberes. Y yo, en tu capítulo de tesis, yo propondría, o sea, muy humildemente, un apartado donde hablas de esos espacios, o sea, esos espacios vividos, construidos simbólicamente hablando, ¿no? Para que cuando la gente lo vea y tú en tu interpretación puedas tener esta conexión, ¿no? De la gente, por qué está ahí, por qué va, no sé, es lo que a mí se me ocurre, ¿no? Y bueno, yo me callo porque si no el tiempo se me va, yo sí me descoso, ¿no? Si me das el delito, me descoso. Entonces, yo me quedo con esta situación, Miguel Ángel, y bueno, pues yo te invitaría para que revisaras nuevamente tu situación y lo checaras. Muy amable, muchas gracias. Ese sería mi comentario. Gracias, doctor Alejandro. Vamos bien en tiempo nuevamente. Miguel Ángel, yo de mi parte estoy de acuerdo con los comentarios que te han vertido hasta ahora, porque justo mi aportación es, mirando el título, leyendo el título de tu trabajo, Ciencia Ciudadana y Biodiversidad, me queda la duda de qué hay en medio. O sea, la ciencia ciudadana, la plataforma naturalista, Conavio la ha venido desarrollando, la ha venido manteniendo. Hoy día la tarea de Conavio es generar conocimiento para la biodiversidad, y ahí está. Y tú, por otro lado, planteas en tu título la biodiversidad como un ejercicio, como algo que tendría que estar ocurriendo. Yo lo interpreto, perdón, la conservación. Y entonces interpreto que hablamos de ciencia ciudadana y conservación, y que estamos pretendiendo hacer un vínculo ciudadano para que eso ocurra. Mis preguntas entonces son, ¿hay experiencias en otro lugar del mundo donde ya estemos viendo que la ciencia ciudadana permite transitar hacia la conservación, y de qué manera? Y desde luego que, pues que este ejercicio es el que te va a llevar me parece, que te puede llevar a reflexionar sobre el tipo de incidencia que propondrías que pudiera ocurrir al final del proceso, porque hacia allá vas a llegar, ¿no? Entonces, ese sería mi primer aporte. Segundo aporte tiene que ver, así como lo comenté con la compañera anterior, me parece que la historia es muy importante. Hemos hablado por más de 20 años de la conservación del Tepeyac y no sabemos qué ha pasado, porque pues tú lo estás planteando como un problema, ¿no? Entonces, sí, me parece que en esa revisión histórica que pudieras hacer de lo que ha ocurrido en el Tepeyac, es importante identificar a los actores. Las mujeres han tenido un papel preponderante en temas de conservación y en temas de acción, ¿no? Entonces me parece que es una variable por ahí que también tendrías que estar visionando.
y que tendría que estar en alguna de las preguntas subsidiarias. El tema de los niños, si es niñez, si son niñas y niños, con quienes en algún momento se tendría que estar trabajando, porque finalmente son quienes suelen ser los sujetos de los programas de formación y educación ambiental, ¿no? Y son los que van a los bosques, son los que van a las comunidades, pues ese tipo de prácticas que se hacen en las escuelas. Entonces, por ahí hay que revisar qué se ha hecho en el Cerro del Tepeyac, en el Parque Nacional del Tepeyac, y pues quiénes han sido los actores para encontrar la pertinencia de la ciencia ciudadana, ¿no? De lo contrario, creo que podríamos tener ahí un hueco importante en el desarrollo de tu ejercicio. Y bueno, finalmente, me parece que el cauce hacia donde va tu trabajo es el del empoderamiento ciudadano. Tendrás que revisar las bases de la nueva institucionalización, del cómo, del proceso, y la preocupación por los recursos naturales ha llevado hacia la conformación de nuevas instituciones. Y por ahí tendrás que encontrar la cabida de esto, que tú vas a irle dando forma en términos de gobernanza e incidencia ciudadana, si eso pudiera tener una perspectiva de mediano y largo plazo, entendiendo lo que hoy día es la forma como el gobierno está facilitando los procesos de institucionalización, de nueva institucionalización. Y bueno, eso sería todo de mi parte, como comentarios y aportes. Muchas gracias, maestro. Claro que sí. Sí, pues sí, muchas gracias a ustedes por sus aportaciones y bueno, sí, justamente el Tepeyac creo que no tuvo una buena racha, pero creo que ahora está empezando. Ajá. Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Vamos a pasar con nuestro tercer estudiante, Mariano Toral. Mariano nos va a presentar su trabajo, su propuesta de investigación, que lleva por título Recuperación de la Sierra de Guadalupe en la Alcaldía Gustavo Amadero desde un punto de vista sustentable para su conservación. Mariano, tienes 10 minutos para presentar tu trabajo. Yo te interrumpiré al minuto 9 para decirte que, bueno, ya estás en tiempo. Así que, bueno, cuando gustes iniciar, compartir pantalla. Ok, no sé si ya se ve. Ya la vemos. Ok. Bueno, sin más preámbulo, inicio. Y ya el profesor Roberto Muñoz hizo el favor de presentar el tema, que es recuperación de la Sierra de Guadalupe en la Alcaldía GAM desde un punto de vista sustentable para su conservación. El planteamiento del problema, muy brevemente, pues es que las zonas de conservación de la Ciudad de México han sido objeto de diversas intervenciones para su recuperación. Lamentablemente, la mayoría de las veces no son acertadas y han quedado en el abandono. Algunas muestras en el Parque Sierra de Guadalupe, bueno, más bien que es una zona de conservación. Hace 20 años se intentó crear una escuela de educación ambiental, la cual pues fracasó y pues se dejó en el abandono y pues las instalaciones las acaban de recuperar, pero para un pilares. Entonces, pues mientras no haya un apoyo real de parte del gobierno y un compromiso de parte de la ciudadanía, pues difícilmente se va a llegar a algún lado. En justificación, pues, este proyecto pues expone la situación actual en la que se encuentra la Sierra de Guadalupe del lado de la Ciudad de México, ya que actualmente pues esta sierra tiene límites con el Estado de México, en donde en algunos puntos sí se aprovecha, en otros no, y en algunos pues todavía está la situación de el crecimiento de la mancha urbana. Entonces pues es importante tomar acción porque es uno de los pocos puntos verdes de la ciudad de la cual podemos todavía gozar a través de una excursión o a través de un recorrido o una caminata a través de este espacio natural. Y la intención es que nosotros este espacio que está en abandono, hagamos que la comunidad se apropie del espacio y lo pueda aprovechar desde un punto de vista sustentable
a través de talleres como hidroponía, a través de talleres de composteo, en el cual se pueda aprovechar los recursos que este espacio nos brinda y cuidarlo. Los objetivos, el objetivo general es brindar a la población cercana que vive cerca de estas zonas una guía básica de cultura ambiental para el cuidado de las áreas protegidas. Como objetivos particulares, primero, concientizar a la población que vive alrededor de la Sierra de Guadalupe para que aproveche y proteja estos espacios en beneficio de ellos mismos, con la finalidad de intervenir de cierta manera en los efectos que el cambio climático nos está presentando en estos momentos y que estos espacios se puedan conservar. Otro objetivo es aumentar la educación ambiental de la Ciudad de México, en particular en las zonas altas, para evitar que aumenten los tiraderos de basura clandestinos y evitar el deterioro de los espacios públicos. El marco teórico, principalmente estoy tomando como referencia los trabajos que se relacionan con la recuperación de zonas de conservación en la Ciudad de México y su relación con otros factores que inciden dentro de esta misma en la pérdida de áreas de conservación, como lo es la pobreza, la educación, un poco la marginación social, con la finalidad de ofrecer algunas alternativas para contribuir a disminuir la pérdida de estas zonas y exponer la vulnerabilidad que generan el cambio climático en estas áreas de la ciudad. Entonces, en este sentido, pues, estoy retomando trabajos que se han ido enfocando en este tipo de recuperación de zonas de conservación ambiental, que cada vez son menos en la ciudad. La propuesta metodológica que tengo para este proyecto es la metodología de investigación-acción autosugestionaria, en donde la comunidad se tiene que vincular de manera directa con esta problemática que existe, ya que pues muchos de ellos son parte del problema porque son los que contaminan estos espacios. Entonces, debido a esto, pues la zona de conservación pues se encuentra ahí en peligro, muy contaminada en algunos puntos. Entonces, una parte de la propuesta es ir a visitar directamente, yo vivo cerca de aquí, entonces asistir directamente a estos lugares, ver el estado actual en el que se encuentran, tomar algunas fotografías para sustentar pues los talleres que pretendo presentar. También estamos realizando algunas encuestas en habitantes cerca de la zona. Vamos a entrevistar, como yo soy profesor de preparatoria, voy a hacer una encuesta a estudiantes de preparatoria, a estudiantes de universidad y a la comunidad en general, para tener la perspectiva de diferentes tipos de poblaciones que viven dentro de la misma zona, pero pues tienen una percepción distinta de lo que es la educación ambiental y la importancia de conservar estos espacios. En avances de la investigación, actualmente pues sigo trabajando en la investigación en campo, estoy visitando estos puntos para recabar la evidencia fotográfica. Algunos compañeros míos que trabajan en la preparatoria Belisario Domínguez, que se encuentra aquí en Cuautepec, y de la UACM, me van a apoyar para impartir algunos talleres como hidroponía y composteo, y también pues para realizar las encuestas a los estudiantes y a la población en general para tener pues la claridad de la percepción que tiene la comunidad con respecto a estos espacios. Aquí presento el mapa de los lugares que he visitado actualmente y presenté algunas imágenes allí en donde se puede observar la situación en la que se encuentran actualmente. Como podemos observar, la mayoría de lugares que están más deteriorados son puntos que se encuentran en la barda límite que puso el gobierno en los 90s con la finalidad de contener pues este crecimiento urbano,
Entonces es donde más existen estos puntos de contaminación, de basureros, tiran animales muertos, etcétera. Entonces aquí podemos observar la zona de conservación, pues es esta parte, limita aquí con el Estado de México, por el lado de Tlalnepantla y también por el lado de la presa y Coacalco. Tenemos aquí otros puntos aquí que he visto. Aquí donde dice Forestal 2, aquí en el punto que está aquí donde está el mouse, ahí es donde se intentó poner la Escuela de Educación Ambiental, Sierra de Guadalupe, la cual pues se dejó al abandono y ya no hubo más apoyo. Incluso pues se robaron la estructura y todo lo que pusieron ahí de cableado, pues se perdió. Entonces actualmente se recuperó una parte, pero solamente para lo que es un pilares. Aquí presento algunas gráficas de las encuestas que he realizado. En la primera es el conocimiento de la ubicación que tienen los habitantes que viven ahí cerca de esa comunidad con respecto a la Sierra de Guadalupe, porque muchos no lo ubican como Sierra de Guadalupe, ubican como el Cerro de Cuautepec o el Cerro de Chiquihuite, pero no como la Sierra de Guadalupe. Entonces esto se deriva pues de la poca educación ambiental que se tiene en la zona. La percepción de los habitantes en cuanto al tema del cambio climático. La pregunta es, ¿qué tanto sabes acerca del cambio climático en tu localidad? Entonces, pues, podemos observar que, pues, debido a las noticias y todo lo que hay de difusión en medios, pues el 50% sabe que existe el cambio climático, pero no tiene más conocimiento de más allá de lo que puede significar el cambio climático en su localidad y mucho menos pues a nivel mundial. Mariano, nos queda un minuto. Ok. Y en este gráfico podemos observar, consideras importante tener asignaturas y talleres para conocer la importancia de cuidar el ambiente y mitigar los efectos del cambio climático. Pues la mayoría está interesada en poner estos talleres con la finalidad de conservar el medio ambiente. Finalmente, pues la importancia de cuidar los espacios con los que cuenta la ciudad es de alta importancia debido a que son espacios que nos ayudan a regular el clima, aprovechar la captación de agua pluvial para generar los mantos freáticos, para regenerarlos, y esto se logra al tener una población más informada acerca de temas para que tomen medidas adecuadas en el cuidado de los recursos y las áreas naturales, que hoy en día se encuentran en peligro de desaparecer por cuestiones naturales y antropogénicas. Muchas gracias. Gracias, Mariano, por cumplir con los tiempos programados, y vamos a dar paso a los comentarios del maestro y Alfonso Palemón. Por favor, maestro. Sí, muchas gracias. Pues, Mariano, gracias por exponernos tus avances de investigación. Pues nuevamente estamos, como era de esperarse, ante un tema de elevada importancia por tratarse del ambiente. No podemos vivir fuera de él, vivir sin él, vivir deteriorándolo, y obviamente que hay que estar teniendo toda la atención, la mayor de las prácticas, las mejores de las visiones que se pueda tener para tener un ambiente sano. Has comentado de talleres, por ejemplo, la composta, la hidroponía, pues son temas muy puntuales, muy importantes, y que como grandes pretensiones lo de pensar en un uso ideal, un uso benéfico de esta área para la población de los alrededores, ¿no? Y para toda la sociedad, lo cual es muy importante. Lo que yo me preguntaba es qué tanto podemos incidir, qué tanto podemos lograrlo a partir de este y otros tipos de talleres que la gente pueda recibir, entender y llevar a la práctica. Desde luego, los talleres tienen que ser altamente prácticos para que tengan la efectividad de la comprensión, del desarrollo, de la puesta en marcha de el tipo de actividades que se derivan de él.
Y decía yo que me preguntaba qué tanto incide en ese uso distinto que queremos para el lugar, en ese estado distinto en el que queremos ver el sitio. Y nuevamente aquí tenemos el aporte que desde este tipo de formación que puede caber dentro de lo formal y no formal pueda dar, y que desde luego que es importante lo que pueda dar, pero no necesariamente va a ser suficiente. Desde luego que son temas que ayudan a trabajar el tema de educación ambiental, que es lo que quieres, que ayudan a concientizar, que es parte de las pretensiones, que ayudarán a que no se tire basura, que no se dejen animales muertos, en fin, estas prácticas, digamos, que hacen del sitio pues un lugar en el que no se está pensando que sea para eso, ¿no? Sino en ese uso distinto de beneficio a la comunidad, a los visitantes cercanos y lejanos. Entonces, aquí es donde es importante que se planteen los límites que tiene el tipo de práctica que vas a hacer como parte del trabajo de titulación. La cuestión de la composta y la hidroponía, que ya sea que se dé de manera directa, total o parcial, por parte tuya o por parte de otras personas, seguramente te apoyarás en otras personas, y que esto vaya repercutiendo en resultados concretos, pero con una visión amplia. Sí, vamos a generar mejoras en el suelo al hablar de la composta, al nutrir mejor el suelo. Sí, también a tener productos cultivados por uno mismo, productos por lo tanto más sanos, al hablar de la hidroponía. Y que esto desde luego significa pues algo de ingreso a la economía de quien realice estas actividades. Esto acompañado de acciones o de nuevas acciones que permitan avanzar en el tema. Es decir, tomarlo como pretexto, como punto de partida para entrarle a estas temáticas que son amplias. Y en ese sentido esbozar al menos qué es aquello en lo que deben incursionar, deben explorar, deben de avisorar cuando realicen, cuando tengan este tipo de talleres. Plantear de que pueden ser el punto de partida para tener determinados cultivos en casa, no sé si en la zona se permita, pero en casa y que al tener una formación ambientalmente pues, más profunda, pueda la propia comunidad hacer alguna propuesta de utilización ambientalmente compatible, ambientalmente apropiada en este espacio. Decías de darle un mejor uso, un mayor uso, sí. ¿Cuál puede ser? Sugerir, ¿no? Decir qué podría ser, yo creo que ayudará a trazar una meta más lejana. Voy a comenzar con determinados talleres, voy a hacer determinadas prácticas y vamos a tener cierta movilización social en este sentido, pero que tenga pensado o identificado puntos de referencia a los cuales deba ir avanzando, como esto precisamente de usos alternativos ambientalmente amigables, aceptables en este lugar. Es decir, que no vaya a quedarse en la formación, que desde luego es importante, pero que ya no avance en las prácticas y que ya no avance en pensar en un uso apropiado, en un uso ambientalmente sano del lugar, del sitio. Que no se vaya a quedar en eso, que sí avance, que no se vaya a quedar en esto corto, sino que sí avance en estos otros escenarios. Y en ese sentido, que sea pues punta, digamos, de acciones ciudadanas, acciones educativas que vayan
a mejorar el área, el lugar, como espacio de la naturaleza y espacio de recreación y de formación de la propia gente del lugar y de visitantes más lejanos. Quizás retomar esta idea de la escuela que mencionabas, ¿no? Sugerir que es necesaria y ambientalmente útil. Bueno, eso sería. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias, maestro Palemón. Bien, pues si vamos a los comentarios del doctor Alejandro, por favor, doctor. Sí, hola Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches, frías tardes, noches. Fíjate que, híjole, yo sí veo el tema, pues, ¿cómo te lo explico? Mira, yo desconozco tus tiempos, tu situación en cuanto a qué tanto tiempo te quede en hacer cosas. Yo creo que hay proyectos, y esto es muy importante y un poco lo que te puedo compartir en mi experiencia como pues persona que ha trabajado proyectos de desarrollo comunitario, ¿no? Y que yo he trabajado pues esa parte. Mira, a veces los proyectos, y más cuando se hablan de temas de educación ambiental, son proyectos que pueden ser muy útiles, ¿no? Siempre y cuando haya una continuidad. Y yo lo que observo o lo que yo veo es que hay una preocupación tuya, pues por tratar de enfrentar un problema que es muy complejo porque tú solamente estás viendo una cara del cerro, vamos a llamar así, ¿no? O sea, estás viendo solamente una cara del bosque, no estás viendo toda... Te hago esta metáfora. Tú, haz de cuenta, tú estás dentro del bosque y solamente ves unos árboles. No alcanzas a ver la dimensión que tiene el bosque. Para salirte y conocer un poco más hasta dónde llega el bosque, pues obvio, tienes que buscar un punto más alto para ver hasta dónde está el bosque, ¿no? Y lo mismo pasa con la Sierra de Guadalupe. O sea, tú lo que estás viendo es solamente una parte que me parece que es muy importante. Incluso yo te aconsejaría, y por eso hablo de los tiempos, que te enfocaras en cosas más sencillas. Fíjate que a veces lo sencillo es lo mejor. Yo veo en términos regionales, territoriales, pues que pretendes abarcar varios puntos. Y por eso te hablaba de que visualices el bosque, ¿no? Y yo no sé si te va a dar tiempo a hacer muchos talleres en todas esa periferia urbana que es gigantesca. Es muy complejo, sobre todo porque si hablamos de la situación primero urbana y luego encima de la transurbana le pones a las personas, ¿no? Es complejo, pues. Entonces, el hecho de que tú hagas talleres, que yo creo que está bien, pero yo no sé si eso en verdad contribuya pues, a realizar tus objetivos, ¿no? Porque yo vi tus objetivos ahí que tienes y a veces lo que yo te decía, a veces una acción de esa naturaleza no es con que hagas un tallercito, un par de talleres y ya, ¿no? O sea, y eso ha pasado tradicionalmente en la política, o sea, en la política en general, ¿no? Y si hablamos de política ambiental y políticas de índole de económico, desarrollo comunitario, desarrollo económico, pasa lo mismo. O sea, a veces hay buenas cosas, pero se quedan truncas, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues, todo lo que hice, pues para dónde va, ¿no? Y tú mismo lo has visto, lo constatas ahí, dices, bueno, pues hizo un edificio de educación ambiental y se abandonó. Y entonces, para que un programa tenga éxito, lo que se necesita es continuidad, ¿no? Y es ahí donde yo me pregunto, o sea, hasta dónde tus buenas acciones e intenciones en verdad puedan contribuir, ¿no? Si yo fuera tú, empezaría por una pequeña parte, porque insisto, a veces el que uno abarque mucho, pues te lleva, primero te consume tiempo, te consume recursos.
Y a veces uno, en un proceso de investigación, a veces uno no visualiza eso, ¿no? Y por lo que yo veo, tú dices, bueno, pues sí, me echo a la mano de mis estudiantes, echo a la mano de otros profesores, que eso me parece que está genial, pero a veces, insisto, o sea, yo no sé, terminas de estudiar y qué va a pasar, ¿no? Ahí con esas situaciones. Entonces, es ahí donde yo hago la crítica, ¿no? Y lo digo en buena lid, o sea, a veces no hay continuidad. Si imagínate, si el gobierno a veces ni siquiera da continuidad con los programas que son sexenales, pues ahora imagínate, ¿no? Acciones ciudadanas. Yo he conocido muchas experiencias, pues, ¿no? De organizaciones que empiezan bien buena onda y todo, pero el tiempo a veces no te garantiza, vamos, ¿no? Aun cuando haya situaciones. Y mira que yo he conocido a muchos amigos, colegas que han hecho buenas redes y han hecho muchas cosas, pero el tiempo es la constancia y el tiempo, vamos, es lo que yo te quiero decir. Entonces, por eso digo que es un problema complejo. Y a veces, cuando uno habla de educación ambiental, pues a veces uno considera que solamente haciendo una acción es suficiente y no. Es ahí donde está justamente uno de los debates que tiene la educación ambiental para la sustentabilidad, que yo más bien diría que incluso lo tuvieras como un soporte teórico cuando hablas de educación ambiental para la sustentabilidad, porque la sustentabilidad no solamente es lo ecológico, ¿no? El medio ambiente, no, es mucho más complejo. Hay otras dimensiones que ahí hay que contemplar. Entonces, mira, ya para no extenderme mucho en mis comentarios, yo lo que te recomendaría, Mariano, es que pudieras solamente escoger quizás una colonia, o sea, así que no amplíes el margen y que empieces a trabajar ahí, o sea, focalízalo, pues, focalízalo más en un espacio, trabaja con y fíjate que hace rato el maestro comentaba, el compañero, perdón, compañero, no me acuerdo cómo te llamas, Short, que fíjate que él hablaba en el comentario anterior acerca de la importancia que tienen los usuarios y en este caso las mujeres y los niños. Entonces, ay, se fue el compañero. Mariano, ¿estás ahí? Creo que lo perdimos, doctor Alejandro. Uy. Sí, no, sí se salió. Voy a preguntarle en el chat si puede conectarse pronto. Deme un segundo, por favor. Sí, no te preocupes. Es que es entendible, ¿no? Y acá donde estoy está venteando, no sé por allá, pero y a veces. No me dice que se le fue el internet, fíjate. Ok, bueno, pero de todas maneras está grabándose, ¿no? La sesión. Sí, tienes razón, si gustas. Ok, bueno, sí, entonces continúo rápidamente ya para no extenderme. Okay. Entonces, bueno, cuando veas esta grabación, compañero Mariano, pues mi recomendación es que te enfoques, limites ahora sí, un poco el espacio. Limites el espacio y sobre ese espacio tú pudieras trabajar de una manera más cercana justamente con un sector de la población, que en este caso sería lo más adecuado que trabajaras justamente con este sector de la población que son mujeres y niños, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son quienes usualmente están más en el espacio, dado que pues normalmente el género varón-hombre pues normalmente es quien sale del espacio, ¿no? Y se va a trabajar. Las mujeres también lo hacen, pero normalmente encontramos más a las mujeres quizás pues más grandes de edad, porque pues son las que se quedan a la casa, hacer los quehaceres, hacer los alimentos, o sea, no sé, ¿no? Como guardiana ahí del espacio doméstico, ¿no? Entonces yo creo que es ahí donde justamente estaría el valor de que enfocaras tus ganas ahí y ellas serían, bueno, ellas y ellos, hablo de niñas y niños, jóvenes, personas que están más en el espacio, ¿no? Porque a veces los hombres, y digo, no quiero meter una acción de género, pero normalmente hombres y mujeres jóvenes son los que más están ocupados su tiempo haciendo actividades y a veces resulta más complicado trabajar con ellos. Te digo por experiencia propia. Y entonces, si vas a trabajar talleres de educación ambiental, bueno, pues
pensar justamente en esta nicho de población con los que tú pudieras tener una relación más estrecha, ¿no? Ese sería mi comentario, Mariano. Ojalá te sirvan de mucho. Y por último, decirte que en la Sierra de Guadalupe hay muchos actores y investigadores que ya están trabajando y han tenido experiencias, ¿no? Yo conozco a algunos de ellos. Si me contactas, te paso los datos, porque yo creo que sí tienes que recuperar también la experiencia de otras personas, otras organizaciones, gente que ya ha trabajado en la región, para que tú veas en qué medida pues puedes tú apoyarte de ellos y pues echar a andar alguna de tus propuestas en un espacio más delimitado. Esas serían mis observaciones y mis sugerencias. Muchas gracias. Sí, gracias. Perdón, se me fue el internet, estoy conectado con datos, pero no sí, ojalá hayas escuchado lo que te dije. Y bueno, ahí muchas gracias, Mariano. Sí, si me pasa su correo para también tener la información. Claro, ya está anotado en el chat, pero nuevamente lo pongo porque luego se borran los mensajes. Muchas gracias. Okay, gracias. Sí. Sí, por favor, doctor Alejandro, si gusta anotarlo, porque sí usted lo escribió cuando Mariano aún no ingresaba. Entonces, él no podrá leerlo. Y bueno, yo tomo nota para también pasárselo a Mariano en su momento. Bien, pues yo cierro con los comentarios, Mariano. Me parece que estás trabajando un espacio que ha tenido mucha incidencia por parte del gobierno. Entonces, pues obviamente esa va a ser la primera tarea, ¿no? Que tendrá que ocurrir, la revisión de lo que ha pasado en este lugar, en esta área de conservación, conocer cuáles son los programas de gobierno que ahí aplican y desde esa perspectiva también tener una idea de hacia dónde pueden ir las propuestas que emerjan del trabajo con los ciudadanos. Me parece que el hablar de talleres de hidroponía y talleres de composta, por un lado, me suenan o no los logro relacionar con lo que pudiera estar ocurriendo como problemática en la Sierra de Guadalupe. Tú misma nos mencionaste otros problemas. Nos mencionaste de animales muertos, nos hablaste de residuos. Y entonces hay una problemática en el lugar que me parece es diferente de lo que los talleres pretenderían atender. Creo que es conveniente que repensemos el ejercicio, y ahí, bueno, te lo hago ya como el asesor que voy a ser tuyo para este trabajo. Sí tendremos que replantear la pregunta detonadora del mismo, porque lo que nosotros a nivel de maestría deberíamos, me parece, estar proponiendo es ejercicios metodológicos, propuestas metodológicas para la intervención comunitaria. No podemos lanzar a priori la idea de que ahí se necesitan talleres de composta y otras artes si no hemos hecho el diagnóstico pertinente con ellos. Me parece muy interesante lo que te comenta el doctor Alejandro. ¿Es preferible que trabajemos solamente con uno de los lugares que tú mostraste en el mapa? Que podamos hacer el recorrido en la zona con estas personas que usan ese espacio al que tienen acceso, que ellos sean quienes nos hablen de los problemas que identifican, no los que yo percibo desde afuera como investigador, porque ya estoy haciendo juicios a priori de algo que no sé cómo lo perciben las personas que ahí habitan. Me parece que ese recorrido que logremos hacer con ellos no solamente nos va a permitir caracterizar mejor los problemas, sino además hasta dónde ellos tienen acceso a ese territorio que se llama Sierra de Guadalupe. Y a partir de ahí, ¿qué estrategias podríamos estar diseñando junto con ellos para la conservación o la recuperación, que es el verbo que tú utilizas en tu título? Desde luego que tendremos que hacer un ejercicio amplio de lo que significa sustentable, que ya también nos lo comentaban anteriormente, ¿no? ¿Qué implica la sustentabilidad? No solamente es hablar de
áreas verdes y replantar árboles. Es hablar de ejercicios en donde hay elementos sociales implícitos, hay elementos interculturales, hay elementos de género, como ya también te lo comentaron. Entonces creo que sí necesitamos revisar la pregunta detonadora, las preguntas subsidiarias y replantear como ya también te comentaron, el alcance temporal del ejercicio. Tú te vas a ir, tú como investigador, y eso es lamentable en la forma como hacemos investigación en este país. Yo hablo por la experiencia propia. Llegamos, incidimos en un lugar, extraemos conocimiento y nos vamos. Y creo que va a ser de forma ética, creo que puede ser pertinente que desde ahora nos preguntemos, llego, intervengo, extraigo conocimiento, y cómo pretendería que eso siguiera. Si es que esa es la pretensión de este ejercicio. Podemos hacer talleres de composta y podemos hacer talleres de otras artes, pero ¿cuál va a ser su trascendencia? Y esas son preguntas que nos tendríamos que estar haciendo todo el tiempo como investigadores, como personas que incidimos en el territorio. Pero bueno, dejo estos comentarios por ahora ahí. Vamos a volver a escuchar la grabación para retomar los comentarios del doctor Alejandro, los que no hayas escuchado, y se revisarán desde luego los comentarios del maestro Palemón para este ejercicio que vamos a iniciar contigo. Vale. Sí, muchas gracias. Muy bien, Mariano. Pues bien, estamos ya en el cierre, son 8:20 de la noche. Teníamos programado acabar a las 8:40, o sea, hemos hecho un buen ejercicio de reducción de tiempos. Pues nada, quiero agradecer al maestro Ildefonso Palemón Hernández, el que nos haya acompañado en este ejercicio de revisión y reflexión acerca de los trabajos de nuestros alumnos. Al doctor Saúl Alejandro, pues un gustazo conocerlos, aunque sea por estos medios, pero bueno, las plataformas están permitiendo agilizar muchas cosas y nuevamente lo demuestran. Y bien, a nuestros estudiantes, Mariano, Miguel Ángel, que todavía estás por ahí, me parece que Mariana ya no está con nosotros, pero pues nada, seguimos atentos a sus dudas. Me parece que de parte de nuestros invitados comentaristas, hay la apertura para lo que ustedes estén interesados en que se revise, en ampliar los comentarios que les hicieron. Si ustedes nos lo permiten y tienen la disposición, doctor Alejandro, maestro Palemón, pues que los alumnos cuenten con ello para poder trabajar mejor. Si gustan comentar. Maestro Palemón, por favor, si es tan amable. Pues contento de estar escuchando a los muchachos, conocerle a ustedes y desde luego con toda la disposición, como bien ha dicho nuestro moderador, de compartir, de participar, de aclarar algún aspecto que alguno de los tres expositores de hoy quisieran tener. Hay toda esa disposición, desde luego, con todo gusto. Pues un gusto nuevamente. Muchas gracias. Sí, perdón, de mi parte también muy agradecido porque, bueno, pues la doctora Luigi que me hizo el favor de hacer la invitación, sobre todo porque, bueno, pues yo creo que son temas importantes, son temas prioritarios. Yo siempre lo he dicho en donde quiera que me paro, que para mí hay dos temas que son fundamentales, y por ahí lo mencionaba el ponente, ¿verdad? El asunto de la complejidad. Para mí hay dos saberes, vamos a ponerlos en esa dimensión, que uno es la sustentabilidad, y yo creo que por ahí se cuela todo lo que se ha hablado en la sesión de hoy, y el otro es la interculturalidad, para mí, desde el punto de vista de la diversidad compleja, ¿no? Entonces son dos dimensiones que para mí, como antes la estación de 6:20, la estación que llegó para quedarse, la música que llegó para quedarse, igual, ¿no? Y me da mucho gusto que los estudiantes estén contemplando esas dos categorías. Quizás todavía se asoma, ¿no?, el asunto de cómo trabajarlo,
Y pues para eso estamos. Mucho gusto, lo que gusten también. Ojalá y quizás más adelante haya la oportunidad pues para compartir otras experiencias, pues con mucho gusto, ¿no? Sobre todo algo que dijo el maestro, nuestro maestro moderador, que me parece que es fundamental, y que ustedes chicos entiendan, compañeros entiendan, que es un ejercicio metodológico. O sea, sí, tiene que tener la base teórica, pero lo metodológico aquí es fundamental, sobre todo para ver cómo le voy a hacer lo que tengo que hacer. Y en ese sentido creo que la valía de estos comentarios ahí está. Entonces, con mucho gusto, ahí estamos. Ya por ahí dejamos nuestros datos y pues a la orden. Muchas gracias, maestros, colegas que nos permitieron haber compartido estos comentarios con ustedes. Vale, pues bien, pues en buenada, pues no queda más que despedirnos, agradecer a nuestros invitados comentaristas y pues a los estudiantes, hay que talachearle todavía bastante, pero estamos acá para lo que necesiten. Pues un gusto, que estén muy bien, les deseo buenas noches.